actividad del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? A muchas personas se les hace complicado hablar del régimen de la actividad estatal porque estamos hablando de una naturaleza jurídica de todo lo que el Estado realiza. Por lo tanto, tendríamos que irnos, vamos a decir que al principio de cuando iniciamos nuestras sesiones y analizamos lo que es el derecho administrativo y obviamente el funcionamiento estatal. Porque primero tenemos que identificar qué es la actividad del Estado. Y para eso les voy a leer un concepto en el cual la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, así como operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga al Estado, obviamente. El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar los fines estatales. Como ya dijimos anteriormente, cuando nosotros hablamos de la actividad del Estado, estamos hablando, por lo tanto, de acciones, de operaciones, de tareas, y su nombre lo dice, de actividades, es decir, actos o ejecuciones de los mismos que lleva a cabo el Estado para cumplir su finalidad. Ya hemos hablado de que la finalidad del Estado, pues normalmente lo manejamos como una finalidad de derecho común. Sin embargo, yo les había dicho que tenemos derecho común, derecho público y derecho social. Los dos últimos forman parte del derecho común. Al estar hablando de derecho común, estamos hablando de derecho para todos. Eso quiere decir que el Estado tiene que tener una generalidad para cumplir con ello y por lo tanto hacer una estructura que sea de una manera imparcial o de una manera independiente, se pueda cumplir con una función específica por naturaleza. De ahí que nosotros dividimos obviamente al Estado en tres actividades principales: legislativo, ejecutivo y judicial. Esas actividades por naturaleza forman parte de lo que es la esencia estatal para cumplir el fin común. Ahora, si nos vamos a las atribuciones, es decir, a la naturaleza que le corresponde a cada una, pues ya estaríamos hablando de ahora sí nuestro tema en particular, es decir, tendríamos que analizar en qué consisten cada una de ellas para saber cuáles son los actos o las actividades que el Estado nos puede generar. Nosotros dijimos que si tenemos esos tres, automáticamente estábamos hablando de que esos actos que el Estado realiza, pues los estamos canalizando en actos materiales, actos jurídicos. Es decir, los actos en sí, vamos a decir que producen un efecto al momento de la realización de. Acuérdense que yo les dije, para que no se les haga complicado, que nosotros podemos iniciar estudiando el procedimiento administrativo y nosotros tendríamos que considerar que hay dos tipos de procedimientos administrativos: el proceso interno que genera el acto o la actividad administrativa del Estado y el proceso posterior a la emisión del acto administrativo. Esas dos fases procesales nos identifican mucho mejor de lo que estamos hablando ahorita en cuanto a los actos materiales y los actos jurídicos. Hay autores que nos clasifican este tipo de, vamos a decir, de actividades estatales, considerando una clasificación que me parece acertada, porque hablamos de una clasificación que podríamos decir no teórica, sino práctica. Número uno, desde la autoridad que emite el acto. Si yo hablo de la autoridad que emite el acto, estaría hablando de una naturaleza jurídica en la cual yo tendría actos judiciales, actos administrativos y actos legislativos. Esa sería mi naturaleza, vamos a decir que la básica. Pero sin embargo, estas autoridades producen un efecto con su acto administrativo y ahí es donde la naturaleza me cambia. Es decir, yo puedo tener una autoridad administrativa, por ejemplo, la administración pública, y me puede generar una actividad, un acto administrativo en el que puedo yo tener un perjuicio al particular, punto.
Sin embargo, si me lo emite la autoridad, en este caso la administración pública, estaría hablando de un acto netamente administrativo. Va. Pero cuando ese acto administrativo, por ejemplo, en un recurso administrativo, o bien en un tribunal contencioso que depende del legislativo, me emite una resolución a una controversia, pues ya estamos hablando de que es un acto netamente administrativo, pero que me produce una consecuencia al dirimir una controversia. Por lo tanto, su naturaleza es de un efecto material distinto al de la autoridad que lo emite. Y eso no quiere decir que esté equivocado, sino que el acto administrativo en sí, su régimen cambia en la aplicabilidad. Por ejemplo, las tres tipos de autoridades, ejecutivo, legislativo y judicial, contratan personal. ¿Estamos de acuerdo? Al momento de contratar personal estamos hablando de un tipo de naturaleza jurídica de efecto, es decir, es un acto material en el cual yo estoy contratando un personal, pero estoy hablando de una naturaleza laboral, en el cual obviamente en esa contratación esa persona es el patrón y va a producirle un efecto laboral. Por lo tanto, esa naturaleza o régimen jurídico cambió, ¿sí? Podemos hablar lo mismo de las autoridades, en este caso judiciales. Cuando me emiten una resolución, están emitiendo un acto netamente judicial que me produce un efecto judicial, pero materialmente puede producir otro tipo de efecto, es decir, una ejecución que no necesariamente es un acto judicial, sino materialmente puede ser un despojo, puede ser un cobro, pero tiene un efecto, tiene una naturaleza jurídica. Por lo tanto, ahí tendríamos que hablar de actos materiales, que son lo que en la materia en sí me genera y que materialmente es el efecto que produce, o bien los que son netamente jurídicos. Ahora, aquí hablamos de cualquier tipo de operación o de cualquier tipo de acto o actividad del Estado. Y esto va junto con lo que podemos decir que son tareas. De aquí que de repente tenemos clasificaciones que yo digo que no sé, que ejemplifican mucho las atribuciones del Estado, porque si nosotros aterrizamos esto en atribuciones, el Estado va a tener el poder y va a estar dotado de llevar a cabo actividades con una finalidad específica. Y esa finalidad específica es lo que materialmente podríamos llamar atribuciones de mando, atribuciones de policía, atribuciones de coacción, atribuciones para regular las actividades económicas de los particulares, atribuciones para crear servicios públicos, atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, cultural y de asistencia o asistencial del país. Si se dan cuenta, estamos hablando de infinidad de atribuciones y eso es correcto, vamos a decir así, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando al Estado se le da la obligación y su finalidad de cumplir con bien común, automáticamente está adquiriendo todas las obligaciones de cubrir las necesidades del particular. Hay un autor que en materia de derecho financiero me gusta mucho, de hecho es mi base para llevar a cabo el análisis de la materia de económica o fiscal, que es Sergio Francisco de la Garza. Él te divide las atribuciones del Estado mediante la forma de cumplir sus necesidades. Y él te dice, para que sea más fácil, identifícalas como individuales, colectivas y sociales. Y en las individuales te dice, son las que de manera particular tú como persona ocupas para vivir. Y al momento de ocuparlas para vivir te vas a dar cuenta que son vestido, comida, casa. Esas serían las primordiales. ¿Cuáles te debe de dar el Estado? Pues obviamente las que el Estado forman parte de su obligatoriedad y esas van de acuerdo a tu necesidad. Yo les decía anteriormente, cuando el particular se cambia de un estado a otro, lo primero que ocupa es habitación. Y esa es obligación del Estado, pero no de otorgártela al 100%, sino de darte las facilidades necesarias para que tú la puedas adquirir. Por lo tanto, tiene una desafectación de privado para, o más bien de derecho del Estado de público para otorgarte
a privado y que tú las puedas adquirir y colocarlas muchas a buena forma de adquisición, a fácil adquisición, a bajos costos y accesibilidad inmediata, porque es lo primero que debe de otorgar. Sin embargo, las otras individuales, que en este caso serían vestido, comida, forman parte propiamente tuyas, pero al Estado le corresponde otorgar, vamos a decir, que el ambiente necesario para que ésta se den. Es decir, si yo necesito comida, pues tengo que tener lugares donde comprarla, donde conseguirla o la forma como adquirirla. Entonces, esto ya implica para el Estado problemáticas en las que obviamente tiene que regular transacciones económicas, vamos a decir que la creación de empresas o el permiso para que otras empresas se coloquen y que de ahí se pueda hacer la adquisición de esos bienes. Si se dan cuenta, desde ahí nos estamos identificando otro tipo de atribuciones adicionales. Es decir, no es tan sencillo que al Estado le digan bien común y con eso cumpla con todo. No, estamos viendo solo individuales. Si tú ves las colectivas, entonces vas a darte cuenta que en las colectivas, su nombre lo dice, formas parte de una colectividad. Esa para formar parte de una colectividad son las que el Estado coloca dentro de los servicios públicos o dentro de los, vamos a decir, de las secretarías públicas, que son todos los servicios o las actividades que el Estado te debe dar públicas. Entonces tú te vas a dar cuenta, y por eso lo señalaba al principio, que cuando yo hablaba de bien público y bien social, pues están dentro del derecho común. Cuando tú hablas de bien público, son los que vas a encontrar obligatoriamente en el Estado, de carácter centralizado, y con las que ocupas para vivir. Cuando tú hablas de carácter social, el Estado también tiene la obligación de regular, de coordinar, pero sin embargo son sociales. Esas bien las puede colocar dentro de la estructura centralizada o llevárselas a unas paraestatales para que dentro de su obligatoriedad te pueda llevar a cabo esa proporcionalidad. Ahora, no olvidemos una cosa muy importante. Todo lo que forma parte de la cuestión centralizada, que son en realidad las públicas, pues son las que se pagan con impuestos, mientras que las paraestatales existe una aportación del Estado, ya sean bienes o permisos o regulación, para que se lleven por separado. Y eso va a generar que entonces el Estado no desembolse económicamente esa cantidad para regular este tipo de organizaciones. Pero también hay que considerar que este tipo de organizaciones no necesariamente los ocupas para vivir. Sí forman parte de tu estructura, pero no para vivir. Entonces, si vemos estos tres que me da Sergio Francisco, individuales, colectivas y sociales, pues entonces nos vamos a dar cuenta que desde ahí partimos en su naturaleza jurídica. Por ello es que algunos autores te lo dividen en dos: el punto de vista del órgano que lo emite, que es el órgano por naturaleza jurídica, o desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de la función, es decir, el criterio material, que es el de la aplicabilidad. Por lo tanto, hablar de un régimen estatal, estaríamos hablando de dos cosas principalmente: el régimen de carácter público, que es el que abarca todo este tipo de organización centralizado paraestatal, en el cual yo hablo de actos administrativos internos o externos, para poder que tengamos dos tipos de procesos en el cual yo voy a tener que el Estado me va a llevar actos o actividades, obviamente regulados como atribuciones, para cumplir con su función principal. Pero también vamos a tener un régimen de carácter privado. Ese régimen de carácter privado del Estado, pues son todos los actos que él puede realizar como si fuera una persona física con un tipo de actividad de carácter privado. Es decir, puede contratar personal, puede invertir en empresas, que son las empresas paraestatales, puede comprar, puede vender, puede llevar a cabo cualquier acción como arrendar, por ejemplo. Cualquier persona puede llevar a cabo estas actividades y el Estado no es la excepción, también lo realiza. Entonces, si tú consideras ambos regímenes, el régimen de la actividad del Estado lo vamos a dividir primero en públicas y privadas.
Cuando hablamos de públicas, me voy a ir a la naturaleza jurídica de la autoridad que lo emite. Número 2 sería al efecto que produce. Y ahí ya tengo la parte que corresponde a la naturaleza material y a la naturaleza que no es propiamente material, sino que trasciende más allá de la aplicabilidad. Si considero, entonces es mucho más fácil encontrar, por lo tanto, la clasificación que les mencioné al principio como que un poco más digerible. Es decir, las atribuciones de mando son netamente administrativas, de policía, de coacción, porque aquí vamos a tener actos necesarios para mantener y proteger el Estado y el orden, la seguridad, salubridad y todo lo que corresponda a cuestión pública. También tengo, número 2, las actividades económicas. Es decir, yo no puedo tener un Estado en el que no tengo flujo de efectivo. Para ello tengo que crear los organismos necesarios que me regulen la cuestión económica desde el aspecto económico del Estado, es decir, la obtención de recursos como el manejo de los mismos. Y aquí tendríamos que generar algo por cuestión financiera para saber si esos manejos me producen económicamente un beneficio o no, tanto para el Estado como el particular, y eso me va a generar crear empresas o traer empresas en las que yo pueda permitirles cubrir algunas cuestiones de los particulares, obviamente como empresas de carácter privado. Ahora, también me va a permitir atribuciones para crear servicios. También hay atribuciones para intervenir en la gestión directa en la vida económica y cultural, y allí entran muchas de las cuestiones sociales. Entonces, el régimen de la actividad del Estado va a estar primeramente determinado por la clasificación entre público y privado, y luego ya específicamente en la autoridad que lo emite y luego en el efecto material. Ahora, esta es la parte importante que les quiero dejar. ¿Por qué me interesa mucho determinar el régimen de la actividad del Estado? Pues porque al analizar yo la naturaleza jurídica del Estado, me voy a dar cuenta que cada uno de los efectos materiales que corresponden a ese acto administrativo me van a producir un efecto en el particular distinto. Yo tuve un caso, y se los voy a platicar como ejemplo, en el que yo tenía un policía, y se los voy a dejar a ustedes a ver si lo pueden checar por ahí, en el que tú tienes un policía que es una persona de trabajadora del Estado, contratada, y si tú te vas a la cuestión naturaleza jurídica, pues estamos hablando de una cuestión de carácter laboral, porque yo contrato a esa persona para trabajar. ¿Cuál sería, y se lo voy a dejar de tarea, cuál sería el proceso si a esa persona la despiden por una prueba antidoping en la cual salió ahora sí que a favor y sí tenía productos? ¿Cuál proceso a seguir? Y le iba a seguir usted la naturaleza. ¿Demando ese acto administrativo de un contencioso administrativo o me voy a un procedimiento laboral? Si se da cuenta la importancia, ahí es donde, por eso es que nosotros tenemos que analizar el régimen de la actividad del Estado, porque aquí lo importante es saber que el acto administrativo que usted está analizando, qué efecto me produce y cómo es como yo lo puedo impugnar, porque esto es lo que me va a generar a mí que yo tenga muy bien definida el tipo de, vamos a decir, de actividad del Estado y de tipo de atribución que hizo para yo saber de qué manera, si me produce un perjuicio, llevar a cabo una impugnación. Por lo tanto, sí es importante el análisis. Pues espero que el tema les haya gustado. Espero que no tengan algún problema. Ya les dejé alguna tareita. Ojalá me puedan hacer comentarios y decirme si lo pudieron resolver y de qué manera pues pudimos llevarlo, ¿no? Podemos realizar una buena defensa, pero una vez analizado ese acto administrativo que les acabo de comentar. Cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí pues no sé, mandarme sus dudas, mandarme todo lo que tengan pendiente y continuamos después con el siguiente tema. Recuerden, este fue el
régimen de la actividad del Estado.